¿Qué tipo de sustancias puede captar la planta? Pues lo que no puede captar en primer lugar es materia orgánica y tampoco moléculas de gran tamaño. Lo que sí que puede absorber son moléculas muy pequeñas como podrían ser las sales o los iones. Una característica que tienen estas moléculas tan pequeñas es que están cargadas eléctricamente. Y otras partículas muy pequeñas del suelo, como son las partículas de arena, de arcilla, de limo, lo que compone propiamente la composición del suelo o las partículas de materia orgánica, también tienen lugares que están cargados eléctricamente. Por eso, estas partículas pueden atraer a esos nutrientes, esos iones, esas sales hacia ellas y mantenerlos ligados. Estas zonas donde ligan los nutrientes se llaman centros de intercambio catiónico y puedes imaginártelos como unos imanes. Depende del tipo de partícula, tendrá más de estos imanes o menos. Por ejemplo, la arena, las partículas de arena tienen muy poco, por eso los suelos arenosos es difícil que retengan los nutrientes. En cambio, la arcilla tiene muchísimos. Un suelo arcilloso suele ser un suelo fértil y que retiene muy bien los nutrientes, aunque ya sabemos que muchísima arcilla puede acarrear otra serie de inconvenientes, pero en cuanto a la fertilidad, son suelos muy favorables a retener esos nutrientes. La materia orgánica tiene aún más centros de intercambio catiónico que la arcilla. Es la partícula del suelo que mejor puede retener los nutrientes. Por eso el suelo más fértil generalmente va a ser aquel que tenga mayor cantidad de materia orgánica. Para hacernos una idea de las magnitudes de todo esto que te estoy explicando, te diré que una partícula de arcilla puede retener 20 veces más nutrientes que una partícula del mismo tamaño de arena. Además, es muy interesante que la pared celular, el cuerpo de las bacterias en su exterior, también está cargado de moléculas con carga eléctrica. Es decir, que pueden atraer esas sales y esos compuestos tan pequeños. De hecho, durante la vida de la bacteria esto le resulta muy útil y lo utiliza para relacionarse y para alimentarse con su entorno. De todas maneras, cuando la bacteria muere, esa pared celular, ese caparazón, se mantiene en el suelo y puede unirse a una arcilla. Imagínate que en uno de estos imanes que tiene la arcilla se le une la coraza de una bacteria que está llena a su vez de imanes. ¿Te das cuenta cómo es una forma de multiplicar aún más los centros de intercambio catiónico o estos imanes que pueden atraer los nutrientes? A esto se le conoce como complejo arcillo-húmico y es realmente el momento en el que se dispara la fertilidad del suelo, el momento en el que las arcillas se ven reforzadas por la capacidad de ligar nutrientes de todos los microbios del suelo. Se juntan y lo que antes era una bacteria pasa a formar, ahora sí, ya parte del suelo ligado a las arcillas. Este proceso que casi resulta mágico, porque es el paso de un organismo vivo al suelo, es lo que carga un huerto o un ecosistema de una fertilidad enorme. Te he mencionado ya varias veces el concepto de fertilidad del suelo, que se define como la capacidad de un suelo para mantener el crecimiento vegetal. Así que, si te das cuenta, las plantas están atrayendo hacia sus raíces microorganismos que cuando mueran van a hacer que ese suelo sea aún mucho más fértil, formando ese complejo arcillo-húmico. ¿No te parece fascinante que puedan transformar así su entorno para beneficiarse de ello?
me gustaría centrarme un poco más en cómo hacen las plantas para absorber los nutrientes del suelo. Las raíces de las plantas están recubiertas de unos pelos microscópicos. Estos pelos también están cargados eléctricamente. Entonces, cuando la planta necesita un nutriente del suelo, no lo coge y ya está, sino que lo intercambia. Ya hemos visto que esos nutrientes que la planta puede coger están en los centros de intercambio catiónico, que los entendíamos como una especie de imanes que tiene el suelo para ciertos nutrientes. La planta, en la punta de esos pelos microscópicos de las raíces, tiene preparados unos protones, que son unos átomos de hidrógeno cargados positivamente. Estos átomos de hidrógeno los crea en un montón de pasos de su metabolismo, así que podríamos decir que les sobra, que son abundantes. Entonces, cuando uno de esos pelos de las raíces encuentra un nutriente que le interesa a la planta, lo que hace es intercambiarlo con el suelo. Le cede ese protón y a cambio coge ese nutriente, que podría ser un magnesio, un potasio, un calcio, por ejemplo, para integrarlo dentro de la planta. Si tienes una ligera idea de química, te estarás dando cuenta que si la planta va cediendo continuamente protones al medio, el pH del suelo debería bajar. Pero esto no es así, porque a la vez que cede esos protones, también cede continuamente grupos hidroxi, que es lo que acaba equilibrando el pH porque los hace subir. Pero la planta no los cede tampoco gratuitamente, sino que también los intercambia. En este caso, con otros nutrientes que están cargados negativamente, como podrían ser los nitratos o los fosfatos, que son muy importantes para el desarrollo vegetal. Lo que pasa es que estos nutrientes cargados negativamente, desgraciadamente no pueden unirse a esas partículas del suelo, sino que quedan disueltos en el agua. Y por eso son justamente estos los primeros nutrientes que suelen encontrarse con déficit en los suelos, porque se lavan fácilmente con el agua, con las lluvias, con los riegos. Como no quedan retenidos en esos centros de intercambio catiónicos, sino que quedan libres, disueltos en el agua, rápidamente van a irse a capas más profundas del suelo. Hay dos tipos de nitrógeno asimilable por las plantas. Por un lado tenemos los nitratos, de los que todas las plantas pueden aprovecharse. Y por otro lado tenemos el amonio, del que solo algunas pueden aprovecharse. Los hongos descomponen la materia orgánica y liberan amonio, es decir, liberan el nitrógeno en una forma que no sirve para todas las plantas. En el suelo existe también un tipo de bacterias, que son las bacterias nitrificantes, que justamente lo que hacen es transformar ese amonio en nitratos. Los hongos, para extraer el nitrógeno de la materia orgánica, se sirven de una serie de enzimas que liberan al exterior, que liberan al suelo. Y estas enzimas, que van cortando la materia orgánica en pedazos más pequeños, a su vez también acidifican el suelo, porque en realidad son ácidos orgánicos las enzimas en este caso. Entonces tenemos que con la actividad fúngica el pH del suelo va bajando lentamente. Si no hubiera bacterias, el suelo se volvería cada vez más ácido. Por suerte, las bacterias segregan un biofilm que hace justamente lo contrario, es decir, que aumenta el pH y así se mantiene en equilibrio. Las bacterias de las que antes te hablaba, las bacterias nitrificantes, necesitan un pH de 7, es decir, ligeramente alto para un suelo, aunque aún está en un margen que es bastante habitual encontrarlo. Eso sí, si hubiera mucha actividad fúngica en el suelo por algún motivo y el pH descendiera
ligeramente de ese 7 o 6,5, que ya puede ser crítico, dejarían de vivir esas bacterias nitrificantes. Y lo que sucedería entonces es que todas esas fuentes de nitrógeno, los hongos las transformarían a amonio, pero no habría bacterias para transformarlas a nitratos. Como te he dicho, solo unas pocas plantas pueden aprovecharse del amonio. Entonces, ¿qué plantas son esas? Pues básicamente las plantas perennes, los arbustos. Imagínate así a grandes rasgos todo aquello que nos encontramos en un bosque. Plantas más bien leñosas. Entonces, fíjate que si la planta en su rizosfera, a base de sus exudados, atrae a estos hongos, ya no la propia planta, sino la actividad de los hongos va a ir modificando el ambiente poco a poco, porque la modificación del pH del suelo por medios naturales es lenta, pero va a ir haciéndolo lentamente para incluso poder controlar qué plantas crecen a su alrededor y en última instancia qué tipo de relaciones establece esa planta. Está controlando la competencia, está controlando las plantas con las que hacer simbiosis, está escogiendo en qué entorno quiere vivir la propia planta. Por otro lado, si tenemos un suelo que transforma todo ese amonio en nitratos, pues será un ecosistema más parecido al de un huerto o al de un prado, donde hay más plantas anuales, menos plantas perennes y menos leñosas. En otros vídeos ya te comentamos las diferencias entre un suelo más dominado por bacterias y otros más dominados por hongos. Aquí lo que te quería señalar es que en realidad quien está bajo el control en última instancia de estos tipos de suelo en un medio natural es la planta. En nuestro huerto o en nuestros cultivos nosotros estamos mediando, nosotros estamos incidiendo también, al igual que lo haría la planta. Entonces podemos poner el foco de atención, si ya tenemos esta información, en acciones que hacemos, como por ejemplo aplicar acolchados de viruta. Si sabemos que promueven los hongos, ¿son los mejores acolchados para un bancal? Probablemente no. O aplicar gran cantidad de gallinaza fresca, que es muy rica en nitrógeno, a los pies de un frutal. Si sabemos que las fuentes de nitrógeno promueven el crecimiento de bacterias, ¿le estamos haciendo un favor a ese árbol? Probablemente tampoco. ¿Ves cómo teniendo estas dosis de información podemos llegar a entender en profundidad cómo actuar en nuestro huerto?